Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adayoti. Estoy aquí en el Centro Budista de Cuernavaca, en México, con mucho gusto compartiendo con ustedes allá en la sanga del Centro Budista de Mérida, en Venezuela. Hace un par de años estuve allá con ustedes, así es que probablemente eh, algunos de ustedes me conocen. Pero bueno, pues aquí estoy con mucho gusto para compartir con ustedes, después de la invitación de Vajira, este tema tan interesante que están ustedes explorando, que es el tema de las cuatro viparyasas o las cuatro inversiones mentales. En este caso, yo les voy a hablar de la cuarta viparyasa, que puede resumirse en tomar lo repugnante como atractivo o tomar lo feo como bello. Me parece muy interesante que estén haciendo esta serie en el Centro Budista de Mérida porque la verdad es que es un tema que me parece muy atractivo, muy apasionante, ¿no? Cómo es que los seres humanos vemos las cosas al revés o vemos la realidad como no es, ¿no? Entonces a estas cuatro viparyasas se les conoce, como decíamos, como las cuatro inversiones mentales o visiones perturbadas, también se les puede decir, o visiones al revés, de cabeza. Para mí, abordar este tema es una forma de entrarle a un tema que es central en el budismo, que es el tema del noble sendero óctuple. Como ustedes seguramente recuerdan, el primer tema, el primer punto del noble sendero óctuple es visión correcta o visión perfecta. Este es realmente el aspecto de sabiduría en la práctica budista. El camino budista tiene que ver, por un lado, con cultivar un comportamiento hábil desde el punto de vista ético. También tiene que ver con practicar la meditación que la podríamos definir como el cultivo de estados mentales hábiles y también con el desarrollo de sabiduría. Muy comúnmente se define a la sabiduría como la capacidad de ver las cosas como realmente son. Ahora, el hecho de que la sabiduría se describa como la capacidad de ver las cosas como realmente son, sugiere que desde nuestra mente no iluminada no vemos las cosas como realmente son. Las vemos como aparentan ser, las vemos de manera equivocada, e incluso podemos decir que las vemos al revés, las vemos de cabeza. Y el Buda identificó cuatro formas de ver las cosas o cuatro puntos de vista que están al revés en comparación con cómo son las cosas en realidad. Estos cuatro son: uno, que vemos lo doloroso como placentero; dos, que vemos lo impermanente como permanente; la tercera viparyasa, que creo que les habló de ella Dharmakirti hace poquito, es que vemos la presencia de un yo o de un self donde realmente no lo hay. Y la cuarta viparyasa es que vemos lo que es feo como bello. Entonces, estas son las cuatro visiones al revés, las cuatro viparyasas. Probablemente ya notaste que las primeras tres viparyasas tienen que ver con lo que se conoce como las tres marcas de la existencia condicionada o las tres lakshanas. La enseñanza de las tres lakshanas nos dice que todo lo que existe, todos los fenómenos condicionados, se caracterizan por estas tres marcas. Son impermanentes, son insubstanciales, es decir, carecen de un yo inherente o de una esencia intrínseca, y por lo tanto son insatisfactorios, es decir, no nos pueden dar seguridad o satisfacción última. Creo que cuando analizamos estas tres marcas de la existencia condicionada, al menos intelectualmente o conceptualmente, son relativamente fáciles de entender. Particularmente la impermanencia. Bueno, la impermanencia la estamos viendo delante de nuestras propias narices momento a momento, ¿verdad? Sin embargo, tendemos a ver las cosas al revés. Nos gusta pensar que las cosas son permanentes, que van a durar. La segunda marca de la existencia condicionada es un poquito más difícil de ver.
el darnos cuenta de que las cosas, los fenómenos en general, no tienen una esencia intrínseca. Pero si regresamos al tema de la impermanencia y pensamos que todo es impermanente, que todo está cambiando momento a momento, que nada permanece, nada es inmutable, entonces realmente no podemos pensar en términos de una esencia inmutable en el centro de cada fenómeno, ¿verdad? Sin embargo, a nosotros nos gusta pensar que sí hay esa esencia, que sí hay ese yo. Nos gusta pensar en nosotros como un yo, ¿verdad? Suelo interpretar mi experiencia como si en el centro, en el fondo de toda mi experiencia, hubiera una especie de alma o un yo que es quien está experimentando esa experiencia. Y la tercera Lakshana nos habla de que todos los fenómenos son insatisfactorios en términos últimos. No hay nada que me pueda ofrecer una estabilidad, una seguridad duradera. Sin embargo, nos gusta pensar que sí. Nos gusta pensar que hay cosas en esta vida que sí me pueden dar seguridad, que sí me pueden dar certeza. La pareja, por ejemplo, la familia, el trabajo, mis posesiones, mi cuerpo. Pero la realidad es que no nos podemos colgar de ninguna de esas cosas, porque tarde o temprano nos van a decepcionar. Tarde o temprano se nos van a ir. Entonces, bueno, podemos ver que las primeras tres visiones al revés corresponden precisamente con las tres marcas de la existencia condicionada. La ignorancia en el budismo se refiere precisamente a que no vemos las cosas como realmente son, porque todos los fenómenos son impermanentes e insubstanciales e insatisfactorios, pero no los vemos así. Y no quiere decir que no nos demos cuenta intelectualmente de que son así. Es más que nuestra actitud hacia ellos, nuestra relación más inconsciente con ellos. Es como si no fueran así. Y esta relación emocional más inconsciente es la que refleja realmente esa visión al revés de la que estamos hablando. Y bueno, vamos ahora con la cuarta viparyasa, la cuarta visión al revés. Desde mi perspectiva, esta es un poquito más misteriosa y menos obvia. La cuarta viparyasa nos dice que vemos lo que realmente es feo como si fuera bello. Esta enseñanza no implica que deberíamos ver una flor o un atardecer o un cielo estrellado, por ejemplo, como si fueran esencialmente feos. Más bien lo que nos dice es que comparada con la belleza de los planos más elevados de la realidad, lo que vemos como bello desde esta mente ignorante realmente no tiene comparación. Es totalmente de otro orden de magnitud. La belleza que vemos desde lo condicionado es como una velita titilante y tenue en comparación con el sol inmenso que es la belleza de lo incondicionado. Hay una historia muy bonita al respecto de este tema que encontramos en las escrituras budistas, en el Canon Pali, que se conoce como la escritura o el sutta de Nanda. Nanda es una persona, es un hombre. En este caso, este sutta nos habla de Nanda, que era el primo del Buda. Esta historia cuenta que en una ocasión el Buda fue a Kapilavastu, que era su pueblo natal. Ahí se estaban llevando a cabo las festividades para preparar la boda de Nanda con una chica de la tribu Shakya, que se dice que era la mujer más bella de la tribu. En cuanto el Buda llegó, fue con Nanda directamente y le pidió que se rapara la cabeza. Le dio un hábito, un cuenco de mendicante y le pidió que lo siguiera al bosque, pues el Buda se daba cuenta de su gran potencial espiritual. Nanda fue obediente y lo siguió. Una vez ahí, el Buda le dio la ordenación y le dijo que él debía seguir la vida monástica, una vida de renunciante, que él debía de practicar el Dharma. Así fue que Nanda se convirtió en una parte de la Sangha, la comunidad espiritual de los discípulos del Buda. Pero tiempo después, estando ya en otro lugar, estando en el parque de Anathapindika,
que es muy famoso como uno de los lugares en donde el Buda se establecía con su comunidad monástica. Estando en este parque, Nanda le dijo a otro de los monjes que ya quería dejar la vida monástica, que realmente a él le costaba mucho trabajo llevar la disciplina y las prácticas que se requerían para ser parte de la sangha, y que él no hacía más que pensar en su prometida. Cuando él se fue al bosque con el Buda en aquella ocasión, antes de la supuesta boda, su prometida le había dicho: no tardes. Pero bueno, pues Nanda, como ya sabemos, se fue con el Buda, se fue con la comunidad monástica y no había regresado. Entonces Nanda decía: yo no hago más que pensar en ella, ¿no? Nanda quería regresar a la vida laica, quería casarse con su prometida, que era la mujer más bella de la tribu de los Shakyas. Sin embargo, al oír que Nanda estaba diciendo estas cosas, el Buda mandó llamar a Nanda y le dijo: te voy a llevar a Tavatimsa. Tavatimsa es el cielo de los 33 dioses. Y en un abrir y cerrar de ojos llegaron a Tavatimsa y se encontraron con Shakra, el líder de los dioses. Shakra estaba rodeado de 500 ninfas celestiales, sus pies hermosos como palomas blancas, dice el sutta. La historia narra que la belleza de estas ninfas celestiales era indescriptible, sublime, elevadísima. Entonces el Buda le pregunta a Nanda que quién era más hermosa, si su prometida de la tribu de los Shakyas o estas 500 ninfas celestiales. Y Nanda, sin dudarlo, le contesta que las ninfas celestiales son infinitamente más hermosas, que en comparación con ellas, su prometida parece un chango chamuscado, sin orejas y sin nariz. Entonces el Buda le promete que si practica duro, que si se enfoca en llevar una vida monástica con toda su energía y determinación, podrá poseer estas ninfas celestiales. Que le promete que si practica duro, él va a tener estas ninfas celestiales. Entonces regresan al parque de Anathapindika y a partir de entonces Nanda practica diligentemente hasta que efectivamente alcanza la iluminación. Para este momento, evidentemente, Nanda ya no tiene ningún interés en poseer a las 500 ninfas celestiales y regresa con el Buda y lo libera de su promesa. La enseñanza de este sutta nos muestra que aquello que Nanda pensaba que era bello, es decir, su prometida, no tenía ninguna comparación con la belleza que puede experimentarse desde las alturas de la mente iluminada, que en el sutta está representado por la belleza de estas ninfas celestiales. Claro, el Buda le muestra esto a Nanda solo como una probadita de aquello a lo que puede tener acceso si practica el Dharma diligentemente. Es interesante la comparación que el mismo Nanda hace. En contraste con esas ninfas celestiales, su prometida parece un chango chamuscado. La imagen es fuerte, ¿verdad? Un chango chamuscado seguramente es horrendo, ¿no? Pero bueno, así es como Nanda ve a su prometida, después de haber experimentado la belleza de las ninfas celestiales. Y más aún, en cuanto Nanda alcanza la iluminación, ni siquiera las 500 ninfas celestiales le parecen atractivas, pues ya está experimentando una belleza aún mayor, que es la de la mente libre de deseo, la mente que comprende, la mente que ve más allá. No sé si ustedes han tenido la experiencia de experimentar un poquito de esa belleza, por ejemplo, en alguna meditación muy profunda. La manera en la que experimentamos cuando accedemos a algún nivel de concentración o de absorción meditativa es muy curiosa porque no depende del todo de los órganos sensoriales comunes y corrientes. Se dice que en nuestra vida normal, cuando no estamos meditando, nuestra experiencia está dominada por los sentidos. Estamos experimentando desde el mundo o la esfera de los sentidos que en el budismo se conoce como Kamaloka. Cuando accedemos a algún nivel de concentración o absorción meditativa,
Los sentidos ordinarios se retraen y la experiencia es más bien mental. Pueden ser experiencias muy placenteras, pero ese placer no se experimenta con los órganos de los sentidos normales, sino con la mente. Se dice que esa es la esfera o el mundo de la forma. En budismo se le conoce como Rupa Loka, el mundo de la forma. Y además del gozo o placer que se experimenta en Rupa Loka, también se experimenta belleza. Es curioso porque no es una belleza que se aprecia con los órganos de los sentidos, pero hay algo en esas experiencias meditativas profundas que es sublime, que es indescriptiblemente bello. Yo supongo que esa belleza de la que habla el Sutta de Nanda, esa belleza que se experimenta desde las esferas más elevadas de existencia, se parece un poco a la belleza que experimentamos en Rupa Loka, desde la mente meditativa, solo que a la 20ª potencia, ¿verdad? Y lo que nos dice la enseñanza de la cuarta Viparyasa es que en comparación con esa belleza sublime, lo que experimentamos desde la esfera o el mundo de los sentidos ordinarios es realmente feo, aunque lo percibamos como bello. Hay otra historia budista muy divertida, no es una historia tradicional, pero sí proviene del budismo, que nos habla de ese contraste entre lo bello de lo trascendental en comparación con lo feo del samsara, lo feo de la experiencia no iluminada. Y es el cuento de una vendedora de pescado. Se dice que había una vendedora de pescado en un mercado. Tenía su puesto de pescados que estaba al lado de otros puestos, ¿no? El puesto de las semillas, el puesto de la verdura, el puesto de la fruta, el puesto de la señora que vendía flores, etc. Y un día cayó una fuerte lluvia, hubo una inundación y la vendedora de pescado no pudo regresar a su casa al caer la noche. Entonces la vendedora de flores, que era muy amable y que vivía por ahí cerquita, le ofreció quedarse en su casa a pasar la noche. Total que llegó la noche y la vendedora de pescado se acostó a dormir en la casa de la vendedora de flores. Pero había un aroma en el aire que a ella le parecía muy perturbador. Era el aroma de las flores que había en la casa de la vendedora de flores. Estaba rodeada de aquellas flores que desprendían un aroma, pues sí, le parecía como perturbador. Un aroma con el que ella nada más no podía estar. Ella necesitaba sus propios aromas, sus aromas familiares. Entonces fue por su carga de pescados y rodeó su cama de sus pescados muertos para poderse sentir en casa y poder dormir bien. Es decir, a ella le parecía más agradable el olor de sus pescados muertos, que le era familiar, y no toleraba el perfume de las flores. No podía abrirse a la belleza del aroma de las flores por estar apegada al aroma de sus pescados muertos. Me pregunto qué tanto somos como la vendedora de pescado, ¿no? Nos apegamos a esto que tenemos a la mano, a esto que nos parece bello, simplemente porque nos resulta familiar, porque de alguna manera es lo que conocemos. Pero en comparación, la belleza de lo incondicionado eclipsa completamente esa belleza ordinaria que conocemos. Sin embargo, debemos sensibilizarnos a esta otra belleza sublime y delicada que está presente en este cuento, que está representada por el perfume de las flores. Realmente está por todos lados, ese perfume de las flores está por todos lados. Lo incondicionado no está en otro lugar, o en otro mundo, o en otro planeta. Lo incondicionado, lo trascendental, es aquí y ahora. Se refiere a una forma de ver el mundo. Es una forma de experimentar la existencia, dándonos cuenta hasta el tuétano, desde las entrañas, de su naturaleza transitoria, insubstancial y, en términos últimos, insatisfactoria. Pero no lo vemos. Estamos rodeados de nuestros pescados apestosos, que son precisamente nuestros puntos de vista al revés, de cabeza. Sin embargo, tenemos en nuestras manos la herramienta del Dharma, el cultivo de la ética, la meditación y la sabiduría, para abrirnos poco a poco
al perfume de las flores, a la belleza sublime de lo trascendental. Te invito a que lo pruebes por ti misma, por ti mismo. Como lo dijo el Buda, no crean en mis palabras, pónganlas en práctica, pónganlas bajo el fuego de la propia experiencia y experimenten por ustedes mismos la belleza de la realidad con R mayúscula. Confía en que la práctica del Dharma te puede llevar hacia allá. Pues ahí dejo por el momento esta charla sobre la cuarta Viparyasa que nos invita a reflexionar en lo incondicionado, en lo trascendental, en la mente iluminada, como aquella que puede apreciar lo sublimemente bello de la realidad. Muchas gracias por escucharme, gracias por estar aquí con nosotros la noche de hoy. Les dejo un gran saludo. Con todo mi amor, les deseo lo mejor. Hasta luego, hasta pronto.